buenas noches para todos y para todas. Esto es Que se escuche, el programa de Aten, como cada jueves a las 10 de la noche. En todos los programas se dice que hay un montón de cosas. Bueno, hoy efectivamente hay un montón de cosas. Todos los demás mentimos, pero tenemos un montón de cosas. Buenas noches, Esteban. Es verdad, hoy no sé cómo vamos a hacer para que todo lo que tenemos para mostrar y para charlar nos entre de acá a las 11 de la noche. Pero nos vamos a poner, hacemos un breve adelanto. Hubo elección interna de consejeros y consejeras escolares. Vamos a estar hablando de ese tema y vamos a volver a hablar de la situación en Chubut. Sigue muy complicada la situación de la docencia y de en realidad todos los estatales en la vecina provincia patagónica. Fue el Día del Maestro, tenemos invitados, van a hablar sobre su oficio, sobre su profesión. ¿Cómo lo llamarán ellos? Les preguntamos y vamos a estar hablando de ese tema. Fue ayer, ¿no? Hoy es el Día de Neuquén, tampoco lo dijimos. También, hoy es no aniversario. No tenemos nota del Día de Neuquén. No. Bueno, y después algo importante que se logró la semana pasada es la licencia por aborto o alumbramiento sin vida. Se logró en el Consejo de Educación y así se amplían también las políticas de género que impulsa Aten. Y en Centenario se realizó una tarea de formación docente muy interesante. Estuvimos allí también. Bueno, estuvo visitando Neuquén y también San Martín de los Andes Estela Díaz. Ella es la secretaria de Género de la CTA en una actividad organizada por la intersindical Ni Una Menos. Muy interesante las charlas que dio Estela Díaz. Bueno, todo esto y algo que seguramente nos olvidamos van a estar en este programa de aquí hasta las 11 de la noche. Bueno, y vamos a comenzar con el desarrollo de los temas. Ya tenemos el primer invitado, Marcelo Gagliardo, secretario general de Aten. Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Muy buenas noches a ustedes y bueno, a todos los compañeros y compañeras que están viendo el programa, ¿no? Bueno, ayer fue una jornada de elecciones internas, pospuesta, ¿no? Iba a ser la semana pasada, finalmente fue en el día del martes. El martes. Bueno, ¿qué fue lo que se eligió? Se eligió consejeros escolares en 7 de los 13 distritos de la provincia, que es donde hubo dos propuestas de Aten para elecciones que van a ser recién en noviembre. Esto es algo que muchas veces los compañeros lo consultan porque me presenta por ahí algunas confusiones, ¿no? Es decir, los consejeros escolares son representaciones provinciales, institucionales, que están enmarcadas en la Constitución provincial y en la Ley 242, y que tienen un proceso electoral algo complejo, porque una parte la elige cuando se eligen gobernador, que fue la elección del mes de marzo, y la otra porción de la conformación de esos distritos se eligen el 14 de noviembre próximo. Aten siempre presenta candidatos para esa elección, como lo hacemos cuando se eligen vocales del Consejo o miembros de Junta de Clasificación, y en este caso en 6 distritos no hubo necesidad de hacer internas, porque las listas que se presentaron no tuvieron ninguna oposición, y hubo 7 donde hubo 2 listas, que por eso se planteó la interna, que como bien decís iba a ser primero el día, creo que el 5, sí. Bueno, el día del 5 justo fue el día del paro nacional de Cetera, obviamente que postergamos entonces nuestra elección para poder estar en la calle denunciando la situación y exigiendo respuestas para los compañeros de Chubut, y se realizaron el día martes, con digamos, una muy buena asistencia de compañeros y de compañeras. Se garantizó en todos los distritos donde este proceso electoral debía realizarse, así que Aten ya tiene los candidatos para las elecciones del 14 de noviembre, ¿no? ¿Y cómo fueron los resultados? Mira, los números por distrito no me los acuerdo. Pero es complicado también, digamos. Claro, porque fueron, como te dije, 7 distritos, pero sí te puedo decir que de los 13 distritos en los que va a haber representación de Aten, en 8 de ellos candidatos son compañeros y compañeras del TEP, en 4 distritos hay candidatos que provienen del Frente Multicolor Bermellón Independientes, y en un distrito, que es el distrito de Junín de los Andes, son los compañeros de la agrupación La Banda, que bueno, hoy conduce Junín. Así que esa es la representación de Aten. ¿Son 3 por distrito? Son 3 por cada uno de esos distritos, que se van a definir, como insisto con esto, en la elección que se va a realizar con suspensión de actividades
el próximo 14 de noviembre. Votan todas las compañeras y compañeros interinos y titulares de la provincia, de todos los niveles y modalidades que estén en situación activa. Es decir, no votan jubilados, tampoco votan los compañeros que están en cambio de funciones, o aquellos, exceptuando estos dos casos, todos, insisto, interinos y titulares van a estar en los padrones para votar. Uh-huh. ¿Y cómo se elige el vocal de la comunidad del Consejo de Educación? El vocal de la comunidad se va a elegir el año que viene, luego que ya estén constituidos todos los distritos en la provincia, en una asamblea provincial que se convoca precisamente a ese efecto, de elegir al vocal que representará a los consejos escolares, y va a surgir de los 78 consejeros escolares que se van a reunir en, como te decía, en una asamblea que ya suele hacerse en Zapala, y allí esperemos que la mayor representación sea docente para que el vocal pueda surgir de esos compañeros. Claro, digamos que de las próximas elecciones depende que sea casi un funcionario provincial que un representante sindical. Y podría ser un funcionario que se sume a la representación del Ejecutivo en el Consejo Provincial, o un compañero que se sume, claro, uno más que se sume a la representación sindical. De hecho, ya hace 2, 3 mandatos seguidos que venimos teniendo ese vocal electo por ATEN, ¿no? Claro. ¿Y qué importancia le dan ustedes a estas elecciones? Y la importancia que esto tiene es que los compañeros que surgen de ahí, su tarea va a ser nexo entre las escuelas y las problemáticas que tienen con el Consejo Provincial de Educación. Es una tarea muy importante que en aquellos distritos donde han podido trabajar. Recordar que esto es una tarea que se hace ad honorem, que no son como cargos ni como concejales, claro, es una tarea que se agrega a la tarea cotidiana que tiene el compañero o la compañera, pero se convierte en un representante institucional de mucho peso a la hora de representar las problemáticas que tienen las escuelas, ya pueden ser problemáticas edilicias, por necesidades que surjan a partir de necesidades de mayores presupuestos para partidas de comedor, la situación que puede provenir de reclamos de becas estudiantiles, la necesidad de creación de nuevas escuelas, de ampliación de edificios. Tiene una labor importante y una representación que lo ubica, insisto, en un espacio de reclamo inmediato en el marco del Consejo Provincial de Educación. Y que tiene más relevancia en tiempos complicados como estos, me imagino. Y sí, porque en estos tiempos donde la conflictividad toma mucha más vigencia en cada una de nuestras localidades, la presencia de un representante institucional que pueda ser la voz de esas situaciones claramente se vuelve en algo decisorio, ¿no? Sumado a todo lo que podemos hacer como sindicato. Si nosotros, cada una de las localidades tiene representación de ATEN, donde están los compañeros y compañeras de las conducciones del sindicato, que van acompañando los procesos de reclamo de la comunidad. Pero tener esa representación institucional agrega una puerta más para encontrar respuestas, ¿no? Y en situaciones complejas como esta, obviamente que eso ayuda, ¿no? El rol en las localidades, ¿no?, del consejero, la consejera escolar, es fundamental, sobre todo cuando hay algún problema. Es un lugar al que también las comunidades educativas acuden. Es que es eso, es el nexo entre la comunidad, la escuela y las posibilidades de resolver los problemas que se tienen. Colabora con el equipo directivo de las escuelas, puede colaborar con un representante institucional del pueblo. O sea, la tarea del consejero nosotros tenemos que jerarquizarla porque, insisto, provienen de la Constitución de la provincia. O sea, no es un cargo inventado porque a alguien se le ocurrió, sí, sino que tienen una jerarquía institucional y constitucional que nos parece que hay que reivindicar, ¿no? Durante la semana, como decíamos al principio del programa, tuvimos algunas visitas en la ciudad, en la provincia. Si te parece, podemos ver estas notas. Tienen que ver con el conflicto de Chubut. Estuvo Roberto Baradel, también hubo dirigentes de ATECH. Si les parece, dale, vemos esta nota.
Bueno, realmente muy complicada. Estamos dentro de un conflicto que ya lleva más de 2 meses y días. Digamos, el conflicto se basa en 4 puntos fundamentales. Tenemos la obra social cortada, el pago de lo que son los salarios con los aumentos no se están cumpliendo, cobramos fuera de tiempo, lo que fue el pago escalonado, y ahora se plantea ya para el mes de agosto el pago en 30.000 pesos como única cifra y sin fecha de cobrar el resto del monto. Tampoco estaba funcionando el transporte educativo gratuito y bueno, y lo que es el abandono de las escuelas, ya de más de 2 años de abandono, con escuelas que directamente ya no pueden abrir. Esas son las 4 cuestiones fundamentales, con una provincia totalmente endeudada en esta vorágine nacional de los endeudamientos internacionales, metidos dentro de lo que fue el pacto fiscal también, que distorsiona digamos, la recepción de la coparticipación. Bueno, una provincia que hoy está respondiendo a esa deuda que se lleva a la mayoría de los ingresos por coparticipación, cuando a eso le sumamos las políticas nacionales que recortan, digamos, el ingreso por coparticipación a cada una. Así que bueno, estamos en esa gran paradoja de bueno, la definición, entendemos nosotros, que tiene que ver con cómo el gobierno provincial define esto, dónde pone la plata, ¿no? Si el pago a los grandes tenedores de deuda o al pueblo chubutense. Así que estamos en una situación, no solo educación, sino todos los estatales. La provincia tiene un grave problema, salud, educación, todo lo estatal colapsado. Así que bueno, estamos en esa gran problemática que tenemos que sacar adelante. Bueno, y en esta perspectiva, digamos, metido en una cuestión nacional, donde el ejemplo es educación, donde no se abre la paritaria nacional, donde la provincia podría pedir el fondo compensatorio que se desprende de ahí, de la ley de financiamiento educativo, y no se hace. Una situación muy crítica, como decís vos. Primero porque no, en el marco de una crisis no cobran los salarios en tiempo y forma y que tienen cortada la obra social, o sea que no tienen ni acceso a la salud ni a poder cobrar los salarios, tener previsibilidad, hacerse cargo de comprar la alimentación de todos los días y también del pago de deudas y demás. Es una situación muy compleja y a esto se le suma la violencia de algunos energúmenos que bueno, que nosotros le pusimos un límite con el paro nacional de Cetera la semana pasada con una movilización multitudinaria, y esperamos en esta semana tener respuestas del gobernador y de la nación para que se resuelva ese conflicto. Que ese conflicto, ¿cómo se resuelve? Pagándole en tiempo y forma, con el aumento a los docentes, invirtiendo en infraestructura, porque es otro de los reclamos que están haciendo los compañeros de Chubut, y que pongan en funcionamiento la obra social. Pero energúmenos que piensan de la misma manera. Yo el otro día leí un artículo de un sociólogo que decía: sin odio no hay macrismo, y tomando en consideración las declaraciones de muchos y muchas que hicieron el 24 de agosto, cuando fueron a Plaza de Mayo, con toda legitimidad, tienen todo el derecho de ir a Plaza de Mayo, pero las expresiones estaban cargadas de odio y de violencia hacia los otros. No había expresiones de defensa de lo que era un proyecto colectivo, un proyecto político del macrismo, sino que la presencia de ellos ahí estaba simbolizada en la discriminación y el odio hacia los otros. Y lamentablemente eso se traslada en el accionar de la fuerza de seguridad, se traslada en la respuesta que lamentablemente dieron este grupo de energúmenos en Chubut, se traslada en redes sociales. Bueno, ese país es el que queremos modificar estructuralmente. Nosotros nos merecemos vivir y tenemos los recursos materiales para hacerlo en un país digno de ser vivido por todos y por todas. Y es el país que hay que transformar. Bueno, Marcelo, vos estuviste en Chubut la semana pasada o la anterior, me parece, pero además estás en contacto permanente, estás al tanto de cómo es la situación. Sí, la situación, como se dice y lo decía el compañero de la zona oeste, que es miembro de la comisión directiva de Chubut, es complejísima, porque el gobierno de la provincia sigue demorando una respuesta que es lo único que puede destrabar este conflicto, que es que se paguen los salarios en tiempo y forma. El paro del nacional del otro día, más todo lo que se viene presionando a nivel nacional, empezó a dar alguna respuesta en que el gobierno nacional se involucre, poniendo dinero que
sería el necesario, o por lo menos ayudaría a destrabar esta situación, pero sigue enredada la solución a partir de falta de definiciones que ahora se agregan las que no tiene Erción y no que es el que origina este conflicto, con un desmanejo absoluto de la provincia, priorizando, como decía el compañero, el pago de los acreedores y no teniendo en cuenta la enorme necesidad que tiene el pueblo tucutense, que no está cobrando los sueldos, digamos. Pero además no solamente no se cobran los salarios, sino que hay está parada o suspendida de algunos días de la semana la obra social. Sí. O sea que esto agudiza todavía aún más la situación. Así que ahí lo que por ahí se destaca es la unidad que están sosteniendo las compañeras y los compañeros. Hay una unidad sindical que está integrada por los compañeros de ATECH, ATE, trabajadores legislativos, los compañeros de Vialidad, varios sindicatos que están sosteniendo este reclamo, ¿no? O sea, hoy 12 de septiembre todavía no cobró ninguna parte del salario de agosto. Hoy nadie ha cobrado agosto y creo que les habían ofrecido pagarles 30.000 pesos a todos, y sin saber cuándo se va a cobrar el resto del Sí, el mes pasado cobraron todos después del 20 Por y eso. Fue los que más ganaban creo que terminaron el 29. Terminaron de cobrar prácticamente en septiembre, los saberes de julio, ¿no? ¿Hay alguna otra provincia que no esté pudiendo pagar salarios? En este momento esa es la más complicada de todas. El resto de las provincias con alguna dificultad, en algunos lugares también hay escalonamiento de pago de salarios de acuerdo a los montos, pero en ningún caso está superando el 12, el 13 de mes. Claro. El caso de Chubut es obviamente más grave, ¿no? Bueno, tenemos también otra nota con Roberto Baradel, que algo lo veíamos, pero para contar un poco el contexto nacional. Lamentablemente la crisis se está profundizando, la crisis que generó este gobierno, las políticas económicas que está aplicando este gobierno, sin ninguna duda hay un reclamo prácticamente del 80% de nuestro país que se declara la emergencia alimentaria. En esto está desde las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, también empresariales, la iglesia, diferentes sectores de nuestro país que estamos viendo, nosotros lo vemos en las escuelas, que cada vez hay una demanda más grande de chicos que necesitan ir a comer a la escuela porque es el único plato de comida que reciben, que se aumenten los montos, que se mejore la calidad, pero también los cupos. Pero no solamente en la escuela, sino las familias. Los chicos vienen con viandas a ver si sobra y pueden llevarse a la casa para darle de comer a los hermanitos. La provincia de Buenos Aires, una vergüenza lo que paga, 27 pesos, ahora lo llevan a 33 por alumno, 33 pesos, y no le dan de comer a los adolescentes. Y a nivel nacional el planteo es emergencia alimentaria, que se declare la emergencia alimentaria en todo el país. Creo que es la principal preocupación que tenemos, además del tema de la falta de trabajo, la pérdida de poder adquisitivo del salario de los trabajadores que seguimos teniendo trabajo estable. El tema de infraestructura también es una preocupación muy importante de CETERA por el tema de las escuelas. El acceso a la salud es otro de los temas, ¿no? La inversión, la desinversión que ha habido en salud. El tema de los adultos mayores, los jubilados con el quite y la restricción de los diferentes programas. O sea que hay una situación muy compleja, lamentablemente. Una situación complicada, ¿no?, a nivel nacional. Y hoy al menos se votó la ley de emergencia alimentaria. Complicada y con unas organizaciones movilizadas, activas. Todos los compañeros que integran los movimientos sociales han dado cuenta de tener claros sus objetivos y de hecho se logró hoy la sanción, la media sanción, ¿no?, claro, sí, de la ley de emergencia alimentaria, con una abstención lamentable, pero una mayoría importantísima que da cuenta de que esta movilización popular de los sectores que están hoy sufriendo la parte más aguda de la crisis tiene una respuesta, ¿no? Así que es un día importante. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho que hayas venido hasta acá. No, les agradezco yo a ustedes. Quédense porque queda mucho más que se escuche.